Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, de la manera que sea, con segundas intenciones o con sinceridad, se anuncia a Cristo, y yo me alegro, y me seguiré alegrando porque sé que esto será para mi bien, gracias a vuestras oraciones y al Espíritu de Jesucristo que me socorre. Lo espero con impaciencia, porque en ningún caso saldré derrotado. Al contrario, ahora como siempre, Cristo será glorificado abiertamente en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte. Para mí, la vida es Cristo y una ganancia el morir. Pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en este dilema. Por un lado deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor, pero por otro quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. Convencido de esto, siento que me quedaré y estaré a vuestro lado, para que avancéis alegres en la fe, de modo que el orgullo que sentís por mí en Jesucristo rebose cuando me encuentre de nuevo entre vosotros. Palabra de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo, mi alma tiene sed del Dios vivo. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. Recuerdo cómo marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta. Mi alma tiene sed del Dios vivo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso esta parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú. Y vendrá el que os convidó a ti y al otro, y te dirá, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando alguien nos enseña o nos aconseja, si esa persona, más allá de hablar de sus conocimientos teóricos, sabemos que nos está hablando de su propia experiencia, siempre cobra un sentido mucho más fuerte. Y cuando Jesús enseña, cuando Jesús aconseja, cuando Jesús invita a vivir de una manera, sus palabras no son palabras vacías. Sus palabras están llenas de testimonio porque es justamente lo que Él vive, lo que Él vive. El día de hoy nos pide justamente humildad a todos y en todos los aspectos. Y es justamente Él el primero que, siendo Dios, se hizo uno como nosotros. Es justamente Él que, siendo Dios, se ha puesto delante de los apóstoles para lavarles los pies y decirles,
El que quiere ser el primero, que sea el servidor de todos. Y es justamente Él el que ha aceptado la gran humillación de la cruz. Él es el que nos dice el día de hoy que no aspiremos a los primeros puestos, o sea, que no caigamos en la soberbia, en el egoísmo, de hacer las cosas solamente pensando en nosotros o teniendo la intención de ser reconocidos. Es Él el que ha vivido primero la humildad, es Él el primero que nos ha enseñado que el camino verdadero, el que deja que Dios entre en el corazón, es el de la humildad. Y este mensaje no solo nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a meditar profundamente, sino a exigirnos y darnos cuenta de que no podemos caer en lo que nos ofrece muchas veces la sociedad, en pensar solamente en nosotros, primero yo, segundo yo y tercero yo, porque así está la oferta y la podemos experimentar en muchos lugares. Vas a un lugar, te encuentras con que tienes que hacer una fila y de repente no sabes cómo, pero casualmente apareces ya en el primer puesto. Esto que pasa tristemente de no aceptar las indicaciones que dan para evitar que se siga propagando el virus, es muchas veces propia soberbia, porque la persona solo piensa en sí mismo y no piensa en que a través de su imprudencia puede contagiar a los demás. Por eso tenemos que exigirnos cada uno de nosotros, como católicos, que estemos viviendo lo que Jesús nos pide, que estemos practicando esa caridad oculta que solamente el Señor ve en tu corazón, porque eres capaz de darle el puesto a esa otra persona, porque eres consciente, quizá necesita más que tú, quizá tiene más prisa que tú, y vas dando el primer puesto a los demás. Tú prefieres estar siempre al servicio de los demás, que es el camino de Cristo. ¿Cómo podemos vivir esto? Lo escuchábamos hace unos domingos. Amar a Dios. Es que la clave está en el amor. Cuando uno ama a Dios, y no solamente de palabras, sino de obra, porque ora todos los días, porque siempre dedica tiempo a la oración, porque cuando participa de los sacramentos lo hace con humildad, porque en definitiva deja que Dios realmente sea el centro de la vida, de su vida, aquel que guía, automáticamente lo demás está en orden, porque se ama al prójimo. Siempre se intenta que esas personas que están a tu alrededor sean felices. Siempre se es consciente que Dios llega a los demás a través de nosotros. Cuando amamos, cuando somos capaces de practicar la caridad, cuando somos capaces de ayudar, automáticamente nos estamos convirtiendo en verdaderos instrumentos de Dios y esas personas se sienten amadas. Así que vivamos como Cristo. Amemos en primer lugar, amemos a Dios con todo el corazón. Demostremos lo que esto es real, que no se trata de una relación momentánea o de interés, sino que cuando hacemos oración sabemos que esas palabras que no tienen que ser para nada una rutina, sino unas palabras que buscan conquistar, por ejemplo, el enamorado, que buscan enamorar a Dios. Y por eso no se es aburrido ni se es pesado dedicar unos momentos a la oración, porque es el sentido de nuestra propia vida. Y a partir de ahí vamos a empezar a ver en las demás personas, siempre esa necesidad que tienen y ayudaremos. Aprenderemos a ver siempre con un corazón sencillo, como el que Jesús tiene cuando va a esta boda, por ejemplo. Hay unos fariseos que están observando, pero están observando para ver en qué pueden acusar a Jesús, en qué le pueden criticar, en qué pueden hacer un juicio de él. En cambio Jesús, que también observa, él observa
la manera de ayudar y de dejar un mensaje en estas personas que buscan el primer puesto. Es que todo, cuando uno ama a Dios, todo lo demás está en un orden. Y en ese orden que nos ayude a ser felices y a comportarnos como verdaderos cristianos, porque tú amas y tu mirada también es como el de Cristo, porque tú amas y también haces lo posible por ayudar a aquel que necesita, porque tú amas, siempre actúas con humildad. Y es el mensaje que Jesús el día de hoy tiene para nosotros en el Evangelio. Procuremos vivirlo realmente. Y cuando de repente, porque pues también somos débiles y hay muchas veces miseria en nuestro corazón y caemos en la soberbia y solo pensamos en nosotros, pidamos perdón inmediatamente, acudamos a confesar. Esos actos de humildad nos ayudarán siempre a estar pendientes de que no somos Dios. Necesitamos de la misericordia de Dios y Él, que nos tiende siempre su perdón, pues está ahí una vez más para hacerlo con nosotros. La humildad es el camino que nos lleva a la santidad. Cuanto más nos preocupemos de los demás, cuanto más nos vaciemos de nosotros mismos, más vamos a poder asemejarnos a Cristo. Él es el que ha vivido primero de esta forma sencilla. Él, que siendo Dios, se ha hecho uno como nosotros. Nosotros creo que si podemos vivir de esta manera, solo estaríamos dando una respuesta de agradecimiento a Dios por todo lo que nos da. Y el agradecimiento es el camino que nos hace libres, porque vivimos en el amor de Dios. Que el Señor nos ayude. Que así sea.